Hermanos, como hemos dicho, como dijimos, estamos hoy estudiando las 5 solas y hoy nos corresponde hablar de sola gracia. Pero hagamos un poquito un resumen, aunque sea breve, más o menos cortito, porque la primera pregunta que podríamos plantearnos es ¿de dónde vienen las 5 solas? ¿De dónde partió esto? Bueno, y podemos decir al respecto que proviene de la Reforma Protestante, un movimiento religioso que surgió en el siglo XVI en Europa, impulsado por figuras como Martín Lutero. En lo que ocurrió en aquel momento es que se expresaron 5 frases en latín. Primero fue sola fide, sola escritura, sola gracia, solus Christus y solideo gloria. Y estas 5 frases, estas 5 palabras dichas en latín, resumen los pilares teológicos que diferenciaban a los protestantes de la doctrina de la Iglesia Católica romana de la época, oponiéndose a ciertas prácticas y creencias que consideraban que habían usurpado la autoridad de Dios y de los creyentes. Un poco un resumen súper acotado de dónde vienen y por qué están las 5 solas. El desaparecido tremendo siervo de Dios John MacArthur, hablando sobre la gracia, las solas que hoy día nos compete estudiar, él sostenía lo siguiente. El pastor John MacArthur enseñaba que la gracia de Dios es la iniciativa soberana que da el comienzo, o valga la redundancia, que da el inicio a la salvación y la fuente de la fortaleza cristiana a lo largo de la vida. Por lo tanto, ya podemos dilucidar y podemos entender que hablar de sola gracia, hablar de la gracia, está en una intensa o muy común relación con la salvación. Le invito, hermanos, que todos juntos vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 al 9, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9, vemos cómo Pablo habla de la gracia y es tan claro, es tan potente como él habla, porque primero nos dice cómo estábamos sin la gracia, cómo opera la gracia y en qué sitial nos pone la gracia. Es tan claro y es tan potente lo que nos enseña Pablo en Efesios que sin lugar a duda rompe todo mito que había sobre lo que se especulaba antes de que la gracia cayera en el hombre. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9 al respecto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, mire, aquí está nuestra condición. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Primero, ¿qué condición teníamos? Antes que la gracia operara, estábamos muertos, ¿no es cierto? Expeliendo mal olor de nuestro pecado. Pero mire lo que dice en paréntesis, mire lo grande, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Bendito sea el Señor. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, en los tiempos venideros, la abundante riqueza de su gracia nuevamente, de su misericordia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, nuevamente, por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, estamos viendo la importancia y lo potente que significa el concepto de solo gracia. Pero vayamos definiendo lo que significa la palabra gracia. Gracia, podemos encontrar una definición que dice que la gracia es un favor, es una benevolencia, es agradecimiento y beneficio. Ahí podemos encontrar una definición de lo que es la gracia. Favor, ¿no es cierto? Benevolencia, agradecimiento y beneficio. Del griego,
viene de la palabra caris, que significa don otorgado por pura benevolencia. ¿Se da cuenta qué tremendo lo que significa la gracia? Lo potente que es la gracia. Del hebreo viene la gracia y se deducen tres aceptaciones, tres definiciones. La primera es gen, jased y razón. La primera definición es gen, sobre la gracia, que dice que da una connotación de ser acepto, sin tener mérito y por la pura benevolencia. Qué grande es la definición que da el griego en el Antiguo Testamento refiriéndose a la gracia. Y un ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, Noé fue acepto ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, la primera definición que encontramos de la palabra gracia del Antiguo Testamento del hebreo es aceptación. La gracia nos hizo acepto ante los ojos del Señor. Luego viene Gesed, que significa misericordia. Génesis capítulo 39, versículo 21, nos habla de esto. ¿Y qué nos dice? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se da cuenta? Otra definición de gracia es misericordia. Y lo vemos en el ejemplo de José. Todos sabemos la historia de José. Él pasó un proceso duro, pasó un proceso difícil, pero fue un proceso dado por Dios para irlo formando, para irlo enseñando, para llegar a hacer lo que él iba a hacer, el segundo al mando, ¿no es cierto? Y ahí vemos y se desprende que la gracia, el concepto de gracia en el Antiguo Testamento también tiene que ver con la misericordia. Y razón, que es la tercera definición del hebreo, tiene que ver con aceptación o buena voluntad. Isaías 60, versículo 10, ¿qué nos dice? Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Entonces, la palabra gracia encierra tres conceptos y usted va entendiendo que está muy relacionado y está muy de la mano con la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque dijimos que la gracia significa aceptación, también dijimos que la gracia significa misericordia y también dijimos que la gracia es buena voluntad. Cristo, de buena voluntad, expresó su misericordia por cada uno de nosotros, dio su vida por usted y por mí, y al dar su vida por usted y por mí, nos hizo aceptos ante Dios. Recuerde que antes había una cima entre Dios y el hombre producto del pecado, pero la misericordia, la gracia de Cristo, ahora nos hizo aceptos ante el Padre. ¿Se da cuenta lo importante que es la gracia? Lo profundo que significa la gracia. Ahora, si volvemos al concepto del griego que definía caris, la gracia, como un don otorgado por pura benevolencia, esta palabra caris aparece 136 veces en el Nuevo Testamento y 105 veces en las cartas de Pablo, para expresar acción de Dios para entregar salvación al hombre por Jesucristo. Pero hay algo que debemos tener en claro. Este concepto de gracia se contrapone al esfuerzo del hombre de alcanzarla por cumplir la ley. Por un lado, tenemos la gracia que está de la mano, que va en directa relación con la salvación, pero por otro lado la gracia también va de la mano con la ley. ¿Y por qué digo esto? La ley y la gracia están relacionadas como una muestra de la necesidad del perdón y un camino para vivir. Por un lado, la ley revela el pecado y establece la norma de Dios. Vale decir, la ley es la que nos raya la cancha, ¿no es cierto? La que nos dice hasta dónde podemos llegar y qué es lo que debemos cumplir. Pero ojo, establece las normas,
pero la ley no nos puede salvar. Por otro lado, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Ningún mérito hay en usted y en mí para que la gracia de Dios estuviera en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la gracia es el favor inmerecido de Dios que salva y empodera a los creyentes, dándole la capacidad de vivir una vida justa para cumplir la ley. Por lo tanto, cuando la gracia opera en cada uno de nosotros, cuando entendemos lo que significa la gracia, es que somos capaces de cumplir la ley. Un muerto, una persona que no tiene vida, un muerto que la gracia no está en él, ¿cómo va a cumplir la ley? Si está en pecado, si está en constante animadversión con Dios, siempre atentando en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque está dominado por el pecado. Juan, capítulo 1, versículo 17, habla y menciona este tema. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículo 17? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿no es cierto? Vimos el dedo de Dios que escribió la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, de Jesucristo. Y esto también lo ratifica 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6? ¿Qué nos dice? El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra. Y usted puede cambiar la palabra letra por ley, porque significa lo mismo. Podemos decir no de la ley, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra, o cambiemos la palabra, porque la ley mata, más el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Pablo convertirse, que antes de Pablo conocer que la gracia, la benevolencia de Dios estuviera en él, Pablo creía que era salvo por guardar la ley. Y vamos a entender que guardar la ley no nos significa que nos va a conducir a la salvación. Entonces, debemos entender que el uso principal de la palabra gracia en el Nuevo Testamento está relacionado entonces directamente con la doctrina de la salvación. ¿Qué indica Pablo al respecto? Que la gracia, la gracia apegada, cohesionada con la doctrina de la salvación, está solamente sometida por la voluntad soberana de Dios. La gracia es algo dado, es algo otorgado solamente por la voluntad soberana de Dios. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la gracia cuando es otorgada a nosotros? Debemos entender primero que es un regalo, porque usted no hizo nada para obtenerla, es un regalo, es un don inmerecido para el hombre. Qué bueno podríamos tener, o qué bueno puedo tener yo para decir que yo merecía la gracia, si nada bueno hay en mí. Y por último, la gracia se recibe por fe. También va de la mano con la fe. Ahora hablemos un poco de la gracia salvadora. La historia de la raza humana se caracteriza por una resistencia brutal a la dulzura de la gracia de Dios. Constantemente el hombre rechaza la gracia de Dios, constantemente el hombre en su pecado, envuelto en su ignorancia, estando muerto, no conoce y no sabe lo que significa la gracia de Dios. A pesar de esa resistencia, la gracia poderosa supera esa resistencia. ¿Qué ocurre con la gracia salvadora? Es eficaz, tiene efecto irresistible que Dios pretende realizar con ella. Podríamos entonces interpretar la gracia como un imán que te toma y que te atrae. Cuando yo paso de muerte a vida, soy restaurado y la gracia actúa en mí y entiendo lo que significa la gracia, es que no quiero apartarme del Señor. Me atrapa como un imán y me tiene sujeto a ella. ¿Se da cuenta? Es importante el concepto de gracia sobre cada uno de nosotros. Pero ¿cómo surgió? Y cómo este hombre Lutero surgió el tema de la gracia. Fue producto un poco de una controversia. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, Martín Lutero, preocupado de no haber confesado todos sus pecados y caer en condenación, estudiando, con el anhelo de estudiar, de ver qué pasaba con esto, encontró la palabra de Dios.
Y al encontrar la palabra de Dios, hubo una pregunta que a él lo incomodó. Es una pregunta que a él lo descolocó, podríamos decir. Y la pregunta era, ¿cómo un ser humano pecador puede sobrevivir al juicio de un Dios justo y santo? Tremenda incógnita y tremenda pregunta que a él lo incomodó. Y al hablar de esto, necesariamente tenemos que entrar al concepto del ser humano caído. ¿Qué pasa con el ser humano caído? ¿Cuál es la forma, cuál es la situación en la que está este ser humano caído, donde la gracia todavía no ha actuado, está en una depravación total y radical? Si pusiéramos un ejemplo, es como que hubiera una montaña, un monte, donde estuviera el hombre con su pecado, hubiera una gran llanura y en el otro monte estuviera Dios con la santidad. Así de separado estaba. Eso es la relación del hombre en su depravación total con Dios. Y hay algo que necesito que todos entendamos. No hay nada bueno en el hombre natural que lo incline a Dios. ¿Entendió lo que le dije? No hay nada positivo, no hay nada bueno en este hombre natural, en este hombre con una depravación total que lo incline, que lo lleve a buscar a Dios. Debemos entender que Dios estableció reglas claras y precisas. Una de ellas la podemos ver, y la primera quizás la podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 17. En voz activa y una orden tácita y directa. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Cuál es la orden que había? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿cuál fue la instrucción? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? El hombre fue obediente, ¿no es cierto? Su naturaleza lo llevó a cumplir tácitamente esa orden. ¿No es cierto? En su depravación, en su pecado, no fue capaz de cumplir esa orden. ¿Y cuál es la consecuencia que trajo que no cumplir esa orden? Lamentablemente la consecuencia la encontramos al leer Romanos capítulo 6, versículo 23. El desobedecer una orden, el desobedecer una instrucción, dice que la paga por nuestros pecados, que es, lamentablemente, la muerte espiritual. Por lo tanto, bajo esta condición de depravación total del hombre, el destino que teníamos no era muy bueno. Había una justicia imputada sobre nosotros por nuestro pecado, que necesariamente, sí o sí, nos iba a encontrar culpables, y el pago justo era que íbamos a ser condenados. Es interpretarlo como un hombre que está condenado a muerte, el hombre que está condenado a muerte, cuando es llevado ya a su pecado capital, cuando ya tenía que cumplir el momento de ser ejecutado, digámoslo así, cuando el hombre sale de la cárcel, se escucha una voz del gendarme o de algún policía que dice, ven, die walking. Y eso traducido al español quiere decir, hombre muerto caminando. Esa es la condición del hombre en su depravación total. Es un hombre muerto caminando, que su único destino lo lleva a la perdición. Le invito a que volvamos al libro de Efesios, al capítulo 2, versículos 1 y 2, que habla un poco de esta situación que estamos hablando. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, mire la condición que dice la palabra del Señor, muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, ¿qué nos dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí habla de una condición crítica. Dice que estábamos no casi muertos, sino que muertos, en una condición totalmente crítica, sin ninguna esperanza. Y al hablar de esto, me recuerdo de una enseñanza, no sé si fue 1 año o 2 años atrás, que quiero recordarla con ustedes, que está contenida en el mismo libro de Efesios, en el versículo 2 del capítulo 1. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y seguir la corriente de este mundo es como ejemplo decir que hay muchos ríos
tormentosos, ¿no es cierto? Uno en distintas direcciones y cada río significa en el pecado en el que estamos inmersos. Unos van en un río de la mentira, otros en el río de la fornicación, otros en el río de tantas faltas, y en ese río íbamos inmersos cada uno de nosotros. Pero qué hermoso entender cómo actúa la gracia. La gracia es el salvavidas que te vio en ese río inmundo, maloliente, y fue puesto sobre ti para salvarte, para restituirte y darte nueva vida. Y es tan grande el amor de Dios que no te tiró el salvavidas, sino que te puso el salvavidas porque estábamos muertos. Y un muerto no tiene la capacidad de reacción de hacer nada, sino que es tanto el amor de Dios, es tanta la gracia del Señor que te vio inmerso en ese río, en esas corrientes pecaminosas, te puso el salvavidas y te pasó de muerte a vida. Qué hermoso es entender cómo actúa la gracia sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que necesariamente grabarnos en nuestra vida y en nuestras conciencias que no hay nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer para salir de esa condición. No hay nada que yo humanamente pueda hacer para salir de esa condición, para salir de esa corriente pecaminosa en la cual me encontraba. Es solamente la gracia y la misericordia de Dios que me puede salvar y sacar de esa situación. Y es importante entender que la gracia actúa por iniciativa divina. ¿Y cómo actúa la iniciativa divina? Significa, el actuar de la iniciativa divina, significa que solo Dios puede sacarnos de esa condición y darnos nueva vida. Solo la misericordia de Dios, solo el amor de Dios es lo único que nos puede restaurar, tomarnos de esa condición maloliente, limpiarnos y pasarnos a una nueva vida. Es así como actúa la gracia. La regeneración del hombre es iniciada y completada solamente por Dios. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? No te maravilles de que te dije, porque es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, cuando la gracia actúa en nuestra vida, cuando ese salvavidas fue puesto en nuestra vida, ¿qué pasó en cada uno de nosotros? Experimentamos un nuevo nacimiento. Somos nueva criatura por la gracia y la misericordia de Dios. Una verdadera obra de conversión, de regeneración, sucede en forma instantánea, por obra del Espíritu Santo. Esto significa que no es un proceso, sino que es algo instantáneo por la obra del Espíritu Santo. Entendamos, hermanos, que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7, habla un poco de esto. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7, habla un poco de esto. ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué ocurrió? Algo maravilloso. Nos salvó. Y no por obras de justicia. No es por lo que usted cree haber hecho o crea bien hacer, no. Sino solamente por la misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino solamente por su misericordia. Sinónimo de misericordia es gracia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual derramó en nosotros, mire qué grande, abundantemente. La gracia, la misericordia de Dios por buena voluntad es derramada abundantemente sobre cada uno de nosotros. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y aquí está lo grande. Para que justificados por su gracia, por su misericordia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿No es grande el concepto de gracia? ¿No es maravilloso entender lo que significa la gracia que ahora está en cada uno de nosotros? En el sitial que nos pone, de muertos malolientes que estábamos, ahora nos pone en el sitial de ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios que somos. ¿No es grande cómo actúa la gracia? ¿No entiende lo que significa la gracia sobre cada uno de nosotros?
Quiera Dios que la podamos entender y la podamos llegar a la práctica con una buena actitud, con un anhelo de estar siempre cohesionados con el Señor. Y hay algo que también debemos entender, que la ley no otorga salvación. No viene por guardar la ley, la salvación no viene por guardar la ley. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice al respecto? Conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. ¿Qué quiere decir esto? No puede darme salvación, pero ¿qué hace la ley? La ley, al yo enfrentarme a la ley, al yo enfrentarme a la palabra del Señor, me doy cuenta que soy un pecador. La palabra del Señor me dice que soy un hombre pecador y que necesito la bondad y que necesito la misericordia de Dios día a día. Eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace la palabra del Señor sobre cada uno de nosotros. Nos da cuenta, nos hace el sentido de que somos pecadores. Si la ley no existiera, no nos daríamos cuenta de eso. Pero tenemos la ley, tenemos la palabra del Señor, donde nos reflejamos en ella y nos damos cuenta cuán faltos y cuán malas personas somos ante este Dios santo y bendito. Que su misericordia siga operando en nuestra vida. Ahora, si tomamos todo lo que hemos hablado y hacemos como un resumen, ¿qué podemos decir? Lutero dedujo sola gracia, o gracia sola, de su interpretación de las Escrituras y de su profunda frustración con el sistema de méritos y obras de la Iglesia Católica. Para él, la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido únicamente por la gracia, no por las obras humanas. Esta creencia surgió mientras buscaba la salvación, y al buscar la salvación se dio cuenta de que sus propios esfuerzos y los de la iglesia eran insuficientes para alcanzar la salvación. Aunque la escritura de las solas, todas las solas, se inspira en múltiples pasajes bíblicos, la primera revelación que cambió la perspectiva de Lutero se dio al estudiar el libro de Habacuc. Cuando se encontró con el libro de Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, ahí como que se le removió el piso a Lutero. ¿Y qué decía Habacuc, capítulo 2, versículo 4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Qué gran pasaje, qué gran enseñanza es la que conmovió y hizo entender a este hombre para que escribiera estas 5 tesis, estas 5 solas. Hermanos, esta ha sido la palabra para hoy, la enseñanza de cuán potente una palabra de 6 letras que significa la gracia, lo importante y todo lo que encierra. La relación directa con la salvación y cómo ella operó y cómo ella opera en cada uno de nosotros. Le invito a que oremos al Señor.